Alianza After Hours. Hola, un saludo a todos. Estamos aquí de nuevo en nuestro podcast Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza, y hoy estoy acompañado por Ricardo Pérez Richie, nuestro vicepresidente de inversiones. ¿Cómo anda, Richie? Bien, bien, bien. Hoy va a ser un día muy interesante porque, bueno, hoy es viernes 27 de junio y ayer jueves 26 de junio salieron muchas noticias importantes en menos de 3 horas. Y casi todas fueron en la tarde y en la noche. Entonces un día muy movido que nos hace cambiar la agenda de este podcast puntual. ¿Listo? Y sobre todo Richie acabando trimestre, ¿no? Para los que administramos plata, hubiera sido como ojalá Standard Poor's, porque no se espera hasta la otra semana, hasta el martes, ya que se esperó 2 años, porque no se espera hasta el martes y nos trae la noticia cuando se acaba el trimestre. Sí, sí, sí. Y lo interesante es que todas estas noticias, pues pues esto lo ven nuestros seguidores los sábados, domingo y probablemente lunes festivo. Lo estamos firmando un viernes a las 11 de la mañana, donde ya estamos viendo el impacto sobre los mercados de los Standard Poor's. Lo de Moody's no es importante, sino los Standard Poor's. Entonces, adelante con el vaso medio lleno y medio vacío. ¿Listo? Listo, de una, Rich. Y también, bueno, usted ahí aclara, tampoco sabemos lo que va a pasar con el Banco de la República, porque lo estamos grabando antes, pero digamos que sería muy raro con todo el tema fiscal que el banco haga algo. Probablemente el banco va a dejar tasas quietas, que es algo que ustedes también van a estar mirando y ahorita vamos a hablar de eso. Richie, muchas noticias, eh, pero en realidad muchas de vaso medio lleno. O sea, muchas cosas que el mercado terminó tomando positivamente, dándole un giro. Y pues durante la semana tuvimos acciones en Estados Unidos en máximos históricos, dólar desplomado, apetito por riesgo. Realmente una semana muy buena para quienes invierten, pero con muchos mensajes como de volver a repensar un poco qué está pasando en el mundo. Entonces, en el vaso medio lleno, por ejemplo, tenemos todo el tema de las tensiones comerciales y fiscales que se van disipando, por un lado, porque China y Estados Unidos llegan a un acuerdo, que es un acuerdo que va a ser 30 días, 30 de aranceles de Estados Unidos a China y 10 de vuelta de China a Estados Unidos, que la verdad no se parece bastante al de la guerra comercial del 2017, de la primera guerra comercial, y eso no generó inflación y no generó, solo generó nerviosismo a medida que se iban haciendo como el contrapunteo, y de hecho eso iba fortaleciendo dólar en esa época. Pero ahorita pues no estamos en esa, para nada que ver, y la verdad pues es una guerra comercial, insisto, que no generó inflación en su momento. La Fed sigue diciendo que ellos creen que sí iba a generar inflación, o que sí, para estar seguros, esperarían mejor 2 o 3 meses y ya decidirse por bajar tasas si no hubo inflación. Y por el tema fiscal, que aquí contamos toda una historia, que de aquí al 4 de julio Donald Trump quiere pasar su paquete fiscal, y entonces hay mucho nerviosismo también, o había nerviosismo. Se ha calmado muchísimo, se ha reducido un poquito algunas, digamos, algunas partes de ese Big Beautiful Bill de Donald Trump, que podían ser muy agresivas, como una parte de la venganza, un revenge bill en el que Estados Unidos se permitía ponerle impuestos a países que tengan impuestos especiales, y de hecho Colombia cae ahí con ese 15% de impuesto a la renta que se puso recientemente. Hubiéramos podido caer ahí, pero eso se le quitó. Entonces, la gente está pensando que este paquete fiscal de pronto no es tan grave. Ahora, acá hay un elemento muy interesante del tema fiscal, porque uno dice, ¿cómo no va a ser grave si la deuda sobre el PIB de Estados Unidos va a subirse del 121, 122 de ahorita al 200%, y toda la historia que les contábamos de por qué la gente estaba asustada por el tema fiscal? Cuando esos temas son tan de largo plazo, los mercados no saben si me preocupo hoy, o me preocupo en 3 meses, o me preocupo en 5 años, donde todavía Estados Unidos no se va a estar al 140, y sabiendo que Japón llegó al 200 y pico sin preocuparse. Entonces, esas noticias tan de largo plazo, los mercados generalmente no se enloquecen como de repente uno, digamos, cuando uno no está en el mercado financiero y dice, esto es el fin del mundo. Sí, pero es un fin del mundo muy, muy lento. Eh, Así que puede que el paquete fiscal pase y los mercados no se despeluquen tanto. Y más bien, sí, toda esta combinación de cosas, fin de guerra comercial, paquete fiscal de, oiga, es malo, pero no es malo ahorita, y de pronto más bien me va a traer mucha plata, porque no es solo el paquete fiscal gringo, es el acuerdo de gasto en defensa en Europa, es las bajas tasas de China, es un montón de cosas que están generando liquidez en el mundo, y más bien la gente diga, lo que tenemos es mucha plata todavía para seguir
apostándole a los activos de riesgo, que es lo que se vivió esta semana. Adicionalmente, tuvimos digamos, la pausa y ojalá el fin del choque entre Irán e Israel, que también brindó tranquilidad, porque acuérdense que el petróleo arriba, que llegó hasta casi hasta 80 por barril y terminó la semana por debajo de 70, es inflacionario. Entonces, la calma aquí también se volvió un impulso para que los mercados lograran hacer nuevos máximos en el Standard Poor's 500 y, como les digo, muy bien también Latinoamérica. Y finalmente, ya terminando la semana, tuvimos otro de esos choques globales, pero en este caso Estados Unidos, de Donald Trump contra Powell, en donde Donald Trump, parece que la estrategia de Donald Trump es elegir el sucesor de Powell ahorita en octubre, digamos de aquí a octubre más bien, sabiendo que Powell va a estar a mitad del próximo año. ¿Qué es lo que se quiere con esa estrategia? Como hacer algo que se conoce como lame duck en Estados Unidos, que es cuando un presidente está de presidente, pero ya han elegido su reemplazo. Estos últimos 6 meses no pasa nada, no puede hacer mucho el presidente, entonces es de verdad hay un pato quieto que no puede hacer mucho. Y lo que quieren es hacer esa figura. Si Donald Trump nombrara el sucesor de Powell 6 meses antes de que Powell se vaya, 8 meses antes, de pronto le quita peso y le quita fuerza a Powell. Y esa puede ser una idea. Hay muchas críticas a esa idea, ¿no? Primero, ¿por qué los pusimos en vaso medio lleno? Pues porque a la gente, finalmente, estos golpes a la Fed se están dando cuenta, pues que tenemos un consenso mundial de gastemos ya sea monetariamente, fiscalmente, y el mundo está transformándose y eso es ya hablando eh, como más de largo plazo, tratar de ser más trascendental, así es que terminan los grandes periodos de dominancia de países, sin pararle bolas al juicio, gastando, destruyendo sus monedas, eso lo hemos visto, el Rey Dalio escribió mucho sobre eso, lo hemos visto siglos y siglos pasando y parece que estamos en esa etapa de aquí nadie va a ser juicioso. Y pues vale la pena el que sea un poco juicioso, de pronto le da mejor, porque ellos son los que van a proveer liquidez. Entonces, bueno, ahora, si usted le escoge un reemplazo a Donald Trump, no hay garantía de que ese reemplazo le vaya a hacer caso a Donald Trump con lo que él diga. No hay garantía que esa persona convenza a los otros 11 que tienen que votar, porque los otros 11 van a decir, este tipo es un muñequito puesto por el presidente, entonces no le vamos a hacer caso. Entonces, digamos, el presidente de la Fed es solo un voto. Entonces hay muchas cosas de esa jugada raras, pero lo que uno sí sabe con seguridad es que siguen minando la credibilidad de la Fed al mismo tiempo que minan su credibilidad fiscal. Y bueno, estamos en un mundo de eso. Si hay una fiesta y las monedas no importan, el valor de las monedas no importan, así no hay inflación ahorita, la inflación puede llegar después, entonces, ¿qué importa? Lo sólido, lo que genera flujos, las compañías fuertes, los metales que se pueden ahorrar, lo que uno puede poner debajo del colchón, unos pedazos de ladrillos que formen una casa, un edificio, todo eso es valor. Entonces, estas políticas, por eso terminan generando esos niveles de especulación. Y finalmente, en vaso medio lleno, que hay un montón de cosas, pues tuvimos que sí, los contrapesos en Colombia siguen funcionando y la Corte Constitucional a veces falla a favor del gobierno y falla a veces en contra, y la verdad, eso es lo normal. Uno no espera que las contrapesos funcionen diciéndole no a todo el gobierno, ¿no? Está perfecto que unas sí y otras no. Yo sé que hay unas que son más graves que otras o lo que sea, pero estoy tratando de darles el punto de vista de un inversionista eh, que está lejos del país, que entra y sale con un botón, no lo que puede sufrir un colombiano con alguna medida en particular. Y en vaso medio vacío, pues las calificadoras, que ahorita les vamos a contar una historia, ahorita Richie me va a acompañar para contarles una historia de qué tan grave es el tema de las calificadoras. El mensaje es, oiga, las calificadoras están llegando 2 años tarde y están llegando en un momento en que hay un atractivo enorme por Latinoamérica. Entonces tengan eso en cuenta, porque hay cosas que sí pueden generar ruido y seguramente lo generarán en las próximas semanas, pero pues este es el fin, se está cerrando la puerta, esta no es la puerta que se abre, es la puerta que se cierra. Y en vaso tapado, pues tuvimos datos de inflación en Estados Unidos al final de la semana, bajitos, normales, porque ya sabíamos que el IPC y el IPP han salido bajitos, y ya sabemos que Estados Unidos creció -0,5 en el primer trimestre, que no importa mucho porque el segundo trimestre se espera un rebote bastante grande. Veamos un poquito de estos datos económicos, a ver cómo se ven en los mercados. Richie le paso la voz para que usted nos cuente qué piensa. Eh,
tuvimos, digamos, en medio de estos movimientos, tuvimos otra vez el apetito por los bonos, se calmó el mercado bastante con la caída, con el fin de la guerra o el choque entre Irán e Israel y la caída del petróleo, entonces solo se volvieron a calmar y siguen exactamente en la línea Trump, pegados ahí. Y tuvimos todo un gran movimiento, la de vuelta del petróleo es el espejo, ustedes lo ven allá, los tesoros arriba a la izquierda y abajo el petróleo a la derecha, y ustedes ven ahí que son medio espejos. Eso se debió más que todo al fin de digamos, a la suspensión y ojalá al fin de la guerra, del choque petrolero. Y por ahora, por el otro lado, tuvimos este movimiento de pinzas tan bravo, ya, las acciones de Estados Unidos haciendo nuevos máximos y el dólar haciendo nuevos mínimos. Esto es un nuevo mundo. Los últimos 14 años no han sido así. Los últimos 14 años han sido, sube el dólar, sube las acciones gringas. Se me fue la cámara. Eh, y esto es lo que les digo, es como un mundo de muchísima liquidez, pero la gente dice, yo ya no le creo al dólar, el dólar se le está pasando la mano. Y si vemos en Latinoamérica, muy bien, Latinoamérica recuperó bastante, digamos, de la tendencia que ya tenía. Si quieren, pasamos a la otra. Arriba a la izquierda, bolsas brasileras cercanas a máximos del año, bolsas mexicanas también cercanas a máximos del año, eso es EWW, México, WZ, Brasil, los ETFs. Las bolsas colombianas máximos históricos, así que volver a insistir un poco. Si usted se queda solamente con lo del tercer piso, con los temas internos, con lo que le preocupa a usted al país y pone su opinión política digamos que afecte sus decisiones de inversión, no le va a ir bien. Esto es un pastel enorme que hemos tratado nosotros de hacer énfasis en cuáles son las capas del pastel. Entonces, Colombia haciendo nuevos máximos, Chile ya recuperándose, afortunadamente el cobre disparadísimo, el cobre está a punto de hacer máximos históricos de toda su historia, que va a ser una cosa muy interesante si el cobre lo termina haciendo, y las monedas haciendo nuevos mínimos del año, frente a, digamos, el dólar perdiendo valor. Ustedes ven el real brasileño, el peso mexicano, súper bien, muy fuertes, y Chile ya recuperando un poco la tendencia, y Colombia en mínimos del año. Así que muy bueno todo, en realidad. Aquí en la foto, tal vez es lo que se me va a preguntar de repente, en toda la foto, la visión de Alianza está muy bien parada, excepto acciones gringas, que ha sido lo que más nos ha costado, pero hay que reconocer, digamos, que el exceso de los gobiernos es lo que está primando ahorita. Y como que el mercado cada vez que tiene un susto, y en el caso de Estados Unidos el susto era una guerra comercial y una posible recesión en Estados Unidos, los gobernantes no aguantan el dolor, inmediatamente se voltean y tenemos ahora un gobierno de Estados Unidos con las políticas exactamente contrarias, ¿no? Amigos comerciales y política fiscal infinita. Eso es, Richie, ese es el resumen de activos y de noticias de la semana. ¿Cómo la vio usted? No, pues quiero resaltar algo que usted acaba de decir y es aquel inversionista que se fija sobre los temas del tercer piso, es decir, el tema local, y que como ingrediente le echa el sesgo político, ha dejado y está dejando plata sobre la mesa. Esa es la gran lección de lo que viene pasando en los últimos 3 años en Colombia. ¿Listo? Es decir, es más importante lo del primer piso que lo que está pasando en el mundo y lo del segundo piso que lo que está pasando en la región. Lo otro para destacar, si quiere, vuelvan ahí a los gráficos. Tranquilo que el S&P está ahí en los 6.200. Cuando rompa esos 6.200 con fuerza, ahí reformulamos nuestro view sobre acciones globales. Pero la recuperación es impresionante de las acciones. Es decir, no hizo plata el que se emocionó con Trump y compró antes del mes de marzo, sino como siempre hizo plata, fue el que compró el estrés de mercado en un momento volátil por allá 5.200. Esos fueron los que hicieron plata. El tesoro gravitando alrededor de su centro de gravedad, el DXY, pues tiene toda la cara de que nuestra moneda vaya a buscar los 4.000 pesos. Hace 8 días, Pipe, hablamos de los 3.800, ¿se acuerdan? Primer Sí, Q del 2024. Y pues ya en esta novela, ayer pasó el último capítulo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar de eso. Simplemente esos son mis comentarios. Bueno. total, buenísimo. Entonces, venga, les sigo contando un poquito del tema de lo que me falta de noticias para meternos en el tema de las calificaciones, que yo creo que esa es la carne realmente del asador. Ya en este momento, ustedes ya saben, nosotros no lo sabemos, que el Banco de la República se reunió e hizo algo. Seguramente dejó las tasas quietas. Y es muy difícil que el Banco de la República baje tasas con todas estas noticias fiscales. Ahora, positivo, por supuesto, los mínimos en el dólar, porque siempre el dólar es como el catalizador
para que el Banco de la República, desde nuestro punto de vista, para que el Banco de la República se preocupe por lo fiscal. ¿Por qué? Porque la transmisión es así. Si lo fiscal no funciona y el dólar se sube 500 pesos, eso inmediatamente es inflacionario. Eso yo creo que es la primera conexión. Así que un dólar bajando debería, y esto en algún momento lo dijo el ministro de Hacienda, en que en eso tiene razón, en que si uno tiene miedo de que le pase lo que le pasó a Brasil, que ustedes lo ven ahí en el gráfico, a la izquierda, las tasas de interés que les tocó subir muchísimo, el paso intermedio es que el dólar se suba. Eso es verdad. Así que mientras el dólar no se sube, uno diría, el tema fiscal no es, digamos, es grave, pero no le está afectando a los mercados eh, para llegar a conectar con inflación, digamos. Sí está afectando la deuda, por supuesto, está afectando mil cosas, pero no está afectando para llegar a la conexión de inflación. Y eso es una crítica válida que hace el ministro de Hacienda. Pero con la situación fiscal es muy difícil que el Banco de la República toque tasas en esta reunión. Ojalá no les toque adelantar esta parte porque si bajo tasas, entonces todo lo que digo está mal. Y la expectativa, recuerden, son 5 reuniones, la de hoy o la de ayer, pues que ustedes les están oyendo hoy, la de ayer, y después le quedan 4 más. Y la expectativa es que de esas 5 en total baje 2 o 3 veces la tasa nada más. Y aquí es muy importante el papel del Banco de la República. Aquí volvamos a nuestro pastel, Richie, del dólar. Entonces uno tiene en la primera capa del pastel, la más grande, el DXY, ¿no? El dólar a nivel mundial. La segunda capa, que es una capa gruesita, bonita, es el apetito por Latinoamérica, donde influyen las materias primas y otras cosas ahí interesantes, y la lejanía, el cambio político, mil cosas. Y en la última capa, pues uno tiene las variables internas, ¿no? Yo hablo de pastel, usted habla de pagoda, a veces decimos un apartamento de 3 pisos, no importa. Al final, el piso final, el tercer piso es el que todo el mundo mira y es el que más se siente y seguro que es el que más afecta a los colombianos, no hay duda de eso, pero es diferente, por eso, pues los mercados son diferentes a lo que uno piensa originalmente. En ese tercer piso está el problema fiscal, es lo principal. Y hay problema fiscal, claro que lo hay. El riesgo país de Colombia es una locura, ya lo vamos a mirar. Eh, pero lo que ha hecho finalmente el Banco de la República con su mensaje de yo bajo tasas, si lo fiscal me lo permite, es que se ha vuelto el balanceador del tercer piso. Ah, es que el tema fiscal cada vez es más grave, entonces el banco baja cada vez más lento. Y eso ha terminado que el tercer piso no importe porque se neutraliza. Entonces fue cuando la gente dice es que el dólar ahora sí, es que el dólar ahora sí, y nada que el dólar, piensen que no solamente se tienen los 2 primeros pisos que son muy gruesitos y muy importantes, sino que adicionalmente se tiene el tercer piso en que el Banco de la República ha decidido, sabe que si este jugador si quiere meter autogoles, yo le voy a marcar y le voy a dejar que pierda la bola, pues. Y el banco está defendiendo las fallas que pueda estar teniendo Colombia en materia fiscal. Y en este gráfico, pues entonces la expectativa es que la tasa se quede al 9,25, la de Colombia. Ustedes ven los otros países que han podido bajar, han visto los que no han podido bajar, como Brasil. Y a la derecha, entonces, ¿cómo se traduce ese trabajo del Banco de la República? Que la tasa real, o sea, quitándole la tasa del Banco de la República, quitándole la inflación, es del 4,20. Así que es una tasa muy, muy atractiva y así, de esa forma, ya es más alta que la de México, que es bien raro, es bastante particular. Así es la forma en que el banco protege al peso colombiano y a las inversiones. Entonces, ¿por qué la gente no vende test como locos si todo lo fiscal sale mal? Es que han vendido bastante. Porque hay una tasa atractiva. Entonces, es el trabajo del Banco de la República. Probablemente no toque tasas, no haya tocado tasas ayer, y en julio no sabemos. Puede que sí, puede que no. Si no lo hace en julio, le toca brincar a septiembre. Esa es la historia, digamos, que falta esta semana, que no la terminamos de contar, Rich. ¿Usted qué Sí. piensa? Bueno, de la tasa del Banco Central, de acuerdo con usted, pues acá ya nuestros seguidores van a ver la tasa final después de la reunión, pero tranquilo que yo creo que la van a dejar en 9,25. Ese es el primer comentario. Pues por todo este tema de la novela fiscal, ayer nos bajan la calificación, pues no tendría cara que como premio a ese castigo que nos dan las calificadoras, pues castigo que llega 2 años después, ¿no? Ahora pues bajen la tasa, no creo. Si quiere vuelvan ahí a la gráfica, por favor, no la quiten. El otro tema importante es cuando usted ve esa gráfica, la tasa que paga Brasil. Es decir, tiene un banco central extremadamente cauto, ¿sí? Es decir, o el Banco Central de Brasil o es extremadamente cauto o el nuestro, si llega a bajar la tasa, algo generoso, no creo, ¿listo? Pues porque Brasil, pues por lo menos no le están bajando la calificación, se la vienen es incluso subiendo. Acá
Felipe, un paréntesis, me voy a poner el sombrero de vendedor, que nunca nos lo ponemos. En Alianza, si ustedes ven esta tasa de inicio, ojalá pudiese 4 de tasa real en Colombia, pero uno dice, oiga, ¿y por qué incluso uno busca 10% real en Brasil? Entonces, para que por favor contacten a su asesor comercial o a través de nuestra página www.alianza.com.co. Alianza, esta semana, Felipe, y usted lo sabe, acabó de lanzar un producto que compra bonos en Brasil denominados en reales, que pagan tasas nominales cercanas al 14% y tasas reales del 9%. Entonces, cierro paréntesis, nunca nos ponemos el sombrero de vendedores en estos podcasts, pero pues aprovechar este gráfico pues para, oye, ¿y cómo convierto eso en generación de valor? Obvio con su nivel de riesgo, ¿no? Porque pues Brasil es un país que no es grave inversión, es W. Ya está igual a Colombia desde ayer, ¿no? Ya somos iguales, ya no somos diferentes, pero pues está esa oportunidad. Simplemente cierro el paréntesis y me quito el sombrero de vendedor y me pongo otra vez la camisa de gestor de portafolio. Bueno, Venga, yo me lo pongo un segundito y termino de contar su historia. Claro, cuando uno invierte a una tasa, bonos brasileños están al 13 o al 14%, bonos que vencen en 2 años, que está buenísimo ganarse 13 o 14 cada año. Invierte en real brasilero. Entonces el riesgo, por supuesto, para el que piensa en pesos colombianos, es que el peso colombiano le vaya mejor que al real brasilero. Si el real brasilero le va mejor, entonces uno gana y uno dice, pero esa cosa, esa mezcla tan rara, si yo nunca la he visto. Normalmente, en ciclos de fortaleza de monedas latinoamericanas, la líder es Brasil. La líder es la que más, el que a mejor le va, y cuando es para arriba, cuando está mal, el dólar sube, es la que peor le va. Es más extremo que nosotros. Y adicionalmente, Brasil fue muy castigado el año pasado en moneda por el tema fiscal. Entonces, si usted dice, oiga, es que el dólar en Colombia yo no lo veo abajo de 3.800, 3.700, eso Brasil lo puede bajar en un segundo. Pero bueno, ahí terminemos esa historia, pues porque precisamente nos llamó la atención el comportamiento brasileño y por eso eh, movimos, ¿no? Hasta poder llegar allá al mercado brasileño, que no es fácil tampoco, ¿no? No, eso no se consigue en una plataforma no, normal. no, no, no es fácil y es algo que es importante que los que nos siguen en este podcast, esto no es solo palabras. En Alianza pasamos de las palabras a los hechos. Y hay un hecho que es un producto que en este momento están ofreciendo nuestros asesores, pues para que los contacten si están interesados. Bueno. Listo. Y yo creo que ahora sí metámonos, Richie. Ahora sí no, ya le di la entrada, ya le di eh, una sopa y ahora vámonos al plato fuerte, que es el tema de las calificadoras. Entonces ustedes ven ahí, se pusieron de acuerdo, ¿no? Moody's y Standard Poor's el mismo día, una barbaridad. En la peor de las pesadillas no me lo podría haber imaginado, sobre todo un día antes de cerrar trimestre, o sea, por todos lados esto era como, por favor que no suceda. Y le termino la historia. No fue tan grave, pero en términos de lo que uno se hubiera podido imaginar, diría el fin del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Moody's bajó del BA2, que es un triple B normalito, es que les dieron por usar letras diferentes y eso es una pereza, pero bueno. Bajó del triple B al triple B menos. Todavía considera que el país es grado de inversión. La decisión de Moody's, como ha estado tan despegada de lo que piensan las otras dos calificadoras y lo que piensa el mercado, no importa mucho porque desde que las otras dos calificadoras se movieron ya el mercado ha reaccionado y mucho más de lo que han hecho las dos calificadoras. ¿Qué es interesante de Moody's? Pues que sigue con su punto de vista optimista acerca del país y adicionalmente nos deja un outlook estable. ¿Qué significa el outlook? Que le estamos metiendo, ¿no? Son tres letras y además, o tres letras y un numerito y además un outlook que enredo, ¿no? Ustedes siempre se buscan los economistas forma de enredar. Entonces, en general, las letras y el numerito, las letras y el más o el menos, es parte de una calificación, eso es parte del nombre, eso es nombre y apellido, eso no le pongan rollo, es diferente de triple B a triple B menos y ya está. Pero el outlook es el sesgo que tiene la calificadora hacia dónde va el próximo movimiento. Entonces el outlook negativo significa, oiga, el próximo movimiento es para abajo, el outlook positivo pues para arriba, el outlook neutral es todavía no tengo planes de cambiar. Moody's dejó el outlook neutral, así que es bastante sorprendente porque dice, sabe que yo le bajo la calificación, pero no tengo planes todavía de mandarlos a ustedes a perder a nivel especulativo, pero aclara tres cosas por las que ustedes no se van al grado especulativo. Número uno, los contrapesos. Veo que los contrapesos funcionan en el país y eso evita cambios drásticos.
guiados por el Ejecutivo por temas políticos, lo dijo literalmente. Número dos, la historia de décadas de buen comportamiento macro que el país ha tenido. Y tres, el Banco de la República, el trabajo del banco. Entonces son cosas que aquí hemos insistido y que la calificadora lo deja claro y dice, yo por eso sigo confiando en el país y no lo bajo allá. Entonces yo estaba contento, ¿no? Dije, listo, Moody's lo podemos manejar, Moody's no es rollo, pero a las 2 horas sale Standard Poor's y Standard Poor's baja del W más al W, o sea, un nivel especulativo aún peor, ya el segundo nivel, digamos, hacia abajo en el grado especulativo. Y no solo eso, sino que además el outlook sí es negativo. Entonces el mensaje de Standard Poor's es el peor imaginable y es, te bajo a W y te doy 18 meses para que revises, para que no te baje a W menos. Eso es un mensaje muy, muy negativo que de una vez amarra al siguiente gobierno a usted llega y tiene que dar un mensaje muy claro o si no va para W menos. Esa es la historia, nos falta Fitch. ¿Qué va a decir Fitch? Fitch, como ya desde un comunicado, fue el primero en dar un comunicado sin cambiar la calificación, se compró un poquito de tiempo, pero seguramente Fitch se une. Si Fitch se une, ya no importa. ¿Por qué? Porque el mensaje importante de toda esta historia no es que no lo supiéramos los inversionistas. Hombre, las tasas de Colombia se están negociando en W menos hace rato, hace 2 años. O sea que esto, es que no sé qué metáfora se me ocurre, eh, pero sí, o sea, como que usted sabe, esta es una metáfora malísima, pero usted sabe que su esposa le ha sido infiel durante todo el tiempo, o su esposo, y usted lo que le molesta es que se entere la gente, ¿no? Lo grave es que ha sido infiel, no que se entere la gente. Entonces, en este momento las tasas nos han sido infieles durante 2 años. Estamos pagando tasas de país doble de menos hace rato. Entonces las calificadoras, incluso Standard Poor's cuando dice de pronto me voy a doble de menos, está reconociendo eso. Estamos lejos de lo que piensan los inversionistas. Estamos lejos de lo que realmente es la plata. ¿Quién pone la plata y pide tasa? Son los inversionistas, no es Standard Poor's, ni Fitch, ni Moody's. Entonces, el problema no es que ellos decidan caminar hacia donde ya estamos los inversionistas con las tasas de interés, sino que la movida que hemos hablado antes, al Standard Poor's bajar a W, por un tema particular de Standard Poor's, ellos habían mantenido a los TES, que es la deuda interna del gobierno, en triple B menos. Los otros dos sí tienen igualito la deuda externa con la deuda interna. Si Fitch dice que los de la deuda en dólares es doble B más, la deuda en pesos es doble B más, pero Standard Poor's no. Él dice sí dejar un nivel arriba a la deuda interna. Ya con esta bajada, entonces los TES se nos meten al grado especulativo y salimos de unos índices así que el calendario que sigue ahora, ya no importa que Fitch hable o no hable, ya perdemos eso. Lo que sigue adelante es el administrador del índice, que es JP Morgan. Ojalá no digan que JP Morgan está especulando en contra del país, no es normal. Si se pierde el grado de inversión, JP Morgan tiene que tomar esta medida y es sacar a Colombia de unos índices que sirven de referencia para que la gente de afuera invierta en Colombia, invierta en países emergentes que tengan grado de inversión en deuda interna. Entonces, ¿para qué sirven estos índices? La gente dice, oiga, a mí me gustaría invertir en los test de todos los países en el mundo, en la deuda interna, la deuda en moneda local, porque esa deuda le va bien y porque me encanta que el dólar esté débil, entonces buenísimo, imagínense yo ir a ganarme el 14% en Brasil y ganarme el 13% en Colombia y sé que no va a perder vía dólar, entonces quiero invertir ahí, pero yo no conozco los países. Entonces, JP Morgan dice, yo le hago un índice donde usted sepa que dónde va a invertir son países líquidos que no tienen control de capitales raro, que usted lo puede replicar y así le haga una ponderación en el mundo. Entonces, para eso trabaja JP Morgan en ese parte particular de los índices. Entonces, JP Morgan tiene que sacar a Colombia, con la salida de Colombia, los extranjeros que estaban expuestos a Colombia de esa forma tienen que salir. Después del anuncio de JP Morgan veremos cuántos meses le da para salir. Entonces hay una venta que se estima que sea entre 15 y 20 billones de pesos en términos de extranjeros saliendo. Y aquí nosotros hicimos un ejercicio, es muy estatal de acercarnos a qué referencias se venderían más, tomando como, digamos, como participación en los índices, lo que tiene Global Diversified, que es el índice más grande, y nosotros calculamos entonces cuánta plata tendrían que vender de cada referencia esos analistas, esos inversionistas internacionales, y lo traducimos en número de días. ¿Para qué todo este enredo? Para mí, claro, usted y yo somos unos exagerados. Cuando creemos que el dólar es para arriba, somos, ¿no? Las aves de mal agüero y el país se va a acabar y duramos 10 años hablando de eso y ahora todo lo vemos positivo. Y esto es para voltearlo y verlo positivo. El volumen no es mucho.
el volumen de venta no va a ser mucho en términos del volumen negociado, es manejable, el mercado lo puede manejar. Claro, 15 billones es una plata, porque los extranjeros tienen 108 billones en total, o sea que 15 billones es una plata que ya se los voy a mostrar. Pero aquí el tema es, el volumen no es tan difícil, y aquí le agrego una cosa, y ahí sí, y le doy la palabra a usted antes de mandarme con la parte final de este análisis, Richie, y es que el director de crédito público, Javier Cuellar, que usted me lo mencionó primero antes de que yo lo conociera, más bien por sus hechos, usted me lo mencionó y usted me dijo que tenía un buen feeling de él, de lo que podía pasar con él. Ha resultado supremamente bueno el director de crédito público colombiano, que cuando anunciaron el tema del marco fiscal de mediano plazo, que eso es ministro de Hacienda, el director de crédito público está encargado de tratar de maniobrar, bueno, usted ya me bota estas pelotas y yo cómo hago para lanzar 10 pelotas al aire al mismo tiempo. Y él, Javier Cuellar, las ha lanzado las 10 pelotas. Y yo creo que se ha movido muy bien y ha hecho unas jugadas muy interesantes para que la deuda no se sienta tan duro. Y finalmente, eso se traduce en que el gobierno, desde que anunció el marco fiscal de mediano plazo, anunció una compra de 20 billones de TES con un músculo que tiene listo. Hombre, no hay almuerzo gratis, de pronto no le sale, porque va a ser con deuda de corto plazo para tener deuda de largo plazo, y de pronto en un año la deuda sube, pero es una apuesta muy razonable, porque uno se imagina que las tasas de interés en un año van a estar mucho más bajas, porque la inflación va para abajo, porque el ciclo político viene, porque Latinoamérica está de moda por mil cosas. Y esto lo diseña especialmente, un tipo con mucha visión lo diseña para enfrentar esta venta. Se dice, yo le voy a comprar 20 billones al mercado. Ah, que es que con la salida de los índices van a vender 15 o 20, pues yo los voy a comprar. Entonces neutraliza muchísimo el efecto del posible anuncio. A ver, Richie, lo dejo ahí antes de... no, venga, le termino un gráfico y lo dejo para que cerremos. Dele, tranquilo. Estas son las tendencias de los extranjeros. Entonces ahí está, se ha dicho 108, 109 billones que ellos tienen. Y ustedes ven que han estado vendiendo los últimos 2 años o han estado comprando menos. Parte de eso, por supuesto, es, creo yo, es cuando el dólar llegó a 4.000, los extranjeros dijeron no más. Estaban contentos comprando test con dólar a 5.000. Pero ya a 4.000 dijeron, me planto. Y otra parte es que entró India en el índice grandote y eso significó 9 billones de venta de extranjeros. Pero recientemente, Richie, en los últimos 6 meses han comprado 7 billones. Para contextualizar también que 15 no es el fin del mundo. O sea, en 6 millones han comprado 7. Claro, 15 en 2 meses no, o 3 que den para los índices, no es que va a ser papitas, no quiero decir que esto va a ser fácil, pero tiene toda pinta de ser temporal, de que el efecto en el mercado es solo temporal. Y yo creo que muchos inversionistas están esperando o piensan sobre este evento de las calificadoras como una última oportunidad de comprar TES a buena tasa y de repente de vender dólar a buen nivel. Y ahora sí, hágale, Richie. Bueno, muy eh, didáctica su explicación. Y por fin llegó lo que usted esperaba, el último capítulo de la novela. Si quieren, devuélvanse 2 diapositivas, por favor, para entender un poco el contexto de lo que dijo Felipe de las tres calificadoras. Acá, Felipe, tal vez pongamos un contexto lejano y un contexto cercano. En el contexto lejano, en este negocio y alianza y a nosotros siempre nos ha importado mucho más la calificación de S&P que la de Moody's. Eso es un hecho. Y S&P, recuerda usted que en enero, febrero nos sorprendió, pero esa sorpresa que fue gracias al ministro Guevara, el ministro Guevara ya no está, llegó otro ministro eh, que dio otro mensaje, cambió la proyección fiscal y creo que hace 3 o 4 podcasts hablamos, nos la van a cobrar, Pipe, ¿sí? Y creo que buena parte del mercado profesional, yo le echaba el cuento de hasta el taxista, creo que hasta el taxista sabía que nos iban a bajar la calificación. El tema es que no sabíamos el cuándo y ya eso quedó chuleado. Ayer, 26 de junio, casi a las 9 de la noche sale esa noticia. Entonces, no es sorprendente. Sí, seguramente, pues para el que no está en este negocio es sorprendente, se rasga las vestiduras, pero para nosotros no es sorprendente esa decisión. ¿Por qué? Pues porque cambió el mensaje del ministro Guevara al ministro Ávila. Y sin cerrar la cuenta, fueron 2 puntos del PIB de déficit. Ahora, el outlook negativo. Creo que el outlook negativo, PIB, es el castigo a esa credibilidad de nuestras instituciones fiscales. Sí, es decir, cuando usted cuenta una historia por allá en diciembre, enero y otra historia en mayo y es totalmente diferente,
Yo creo que es como un llamado de atención, como lo que hacían en los colegios, no lo echaban, pero le ponían una matrícula condicional. Entonces acá el aviso de matrícula condicional es ojo, W, pero mi siguiente movimiento puede ser a la baja. Es una amenaza técnica desde el punto de vista técnico, pero yo lo veo más como un castigo a ese cambio de discurso que tuvimos en solo 4 o 5 meses. Simplemente el contexto lejano. El contexto cercano, Pipe, previo a esta noticia, salió Moody's. Creo que cuando salió la noticia, usted y yo seguimos haciendo lo que estamos haciendo en ese momento y no nos importó porque no era relevante la noticia, que eso salió como a las 3:30, 4 de la tarde. Tal vez tratar de hacer el trabajo docente, decir, fresco, eso no importa, no se estrese. Después salieron las noticias de la Corte Constitucional, como entre 4 de la tarde y 7 de la noche. ¿Se acuerda que hablábamos de los pesos y los contrapesos? Entonces salen unas de cal, otras de arena. El tema pues de la no investigación o la no competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar a Gustavo Petro, que es un punto ganador a favor de Gustavo Petro, pero luego, de manera inmediata, el tema de las fallas en la intervención a Sanitas, que pues es de Keralt, es decir, se cayó la intervención del gobierno al sistema de salud, tema sobre el cual vamos a hablar en 2 semanas cuando veamos el gasto. Y a las 9 de la noche sale lo de Sampi. Y algo que me sorprendió, Pipe, es, creo que a los 5 minutos está publicado el comunicado del Ministerio de Hacienda. Y creo que ese comunicado lo hace es Javier Cuellar, no lo hace el ministro de Hacienda, lo hace Javier Cuellar. Y generando un parte de tranquilidad y le salió todo, le salió, es decir, lo que usted dice, las 10 bolas, uno puede jugar con 10 bolas, a usted y a mí se nos caen 8, pero a este señor no se le ha caído ninguna por el momento. Entonces saca su estrategia de recompra de test hace unas semanas, salen las dos calificadoras al mismo tiempo y él sale con su comunicado. Y hoy viernes 27 de junio, uno dice, oiga, ¿y cuál fue el impacto? Pues el que seguramente vamos a hablar ahora. Ninguno. ¿No? El dólar, pues se ha subido poco para esta noticia, 20 10 pesos. Y los test, Felipe, pues puede ser que la próxima semana pase otra cosa, pero el impacto de corto plazo es el relevante. Recuerde estas noticias, usted y yo que llevamos 20 años en este negocio y por allá nos criamos en esas mesas de traders hace como 15 años. ¿Se acuerdan que cuando salían estas noticias, al contrario, el impacto era impresionante? Hoy los test, la parte larga de la curva, Pipe, se está valorizando. Sí, los test del 2050 habían cerrado ayer como al 12.50 y está viendo, están como al 12.40. Entonces uno dice, "Pues, estoy loco, el mundo está loco". No, el mundo no está loco. Esto era el último capítulo de esa novela donde decían, cambia, se sinceran las cifras fiscales y luego vienen las calificadoras y falta pues como la escena de la siguiente película que uno se queda en el cine esperando a ver la siguiente escena de la segunda temporada. Es el tema de los tales, si quiere pase a la siguiente, la venta del índice de JP Morgan por parte de los fondos administradores de fondos ETFs, que pueden ser 15 billones. Que acá, Pipe, hay un gran interrogante, porque nosotros no sabemos, si alguien sabe, pues sería buenísimo que nos lo escriban cuando vean los comentarios. De esos 15 billones, Pipe, nosotros no sabemos cuáles fondos son activos y cuáles fondos son pasivos. ¿Qué es un fondo activo? Un fondo que no está en la obligación de seguir el índice. Simplemente lo utiliza como benchmark para tratar de vencerlo, que ese es el objetivo de un portafolio manager. Y otros fondos son pasivos, que es mandatorio seguir el índice. Y el mundo, Pipe, yo he visto que ha migrado en los últimos años hacia estrategias activas, más activas y menos pasivas. Entonces, puede ser que la venta no sea de 15 billones, sino sea menos. ¿Listo? Y aquellos que tenían estrategias activas, pues ya se anticiparon a este tema o dicen, no me importa, me quedo con mi exposición en Colombia. Si quiere, pase a la siguiente, que es ese numerito que usted ve, que 15 billones, pues es un monto grande, pero puede ser menos de 15 billones. Y donde así vendan 9 billones, 100 billones de tendencia, es decir, eso cuando veamos esta gráfica en 24 meses va a ser una caída, pero seguramente eso luego va a seguir subiendo. ¿Listo? Porque los extranjeros piensan no a 3 días ni a 3 meses, sino piensan a 3 años, 10 años o 15 años. ¿Listo? Eso simplemente son los comentarios. Buenísimo, buenísimo, Rich. Y usted, chévere que usted cuente lo del tema de los siguientes capítulos y de la novela,
porque entonces aquí venga, termino con mi análisis, voy a traer el meme de la semana, en donde en mi obsesión siempre, que usted sabe que yo soy absolutamente monotemático, eh, quiero hablarles un poco de esta situación que se está viviendo con las calificaciones y volver a, usted sabe que yo conecto siempre con el de XY, ¿no? A mí me preguntan cualquier cosa, ¿no? ¿Qué va a desayunar? Y algo voy a tener que hablar del de XY. Entonces, quiero contarle esta historia porque yo siento con el tema de las calificadoras que se está repitiendo algo que sucedió en el 2013, que usted y yo vivimos, eh, y que fue cuando pasó lo contrario, cuando Colombia le fue súper bien y entró en estos índices globales y vino un montón de plata, entonces todo el mundo estaba al contrario, viendo, como siempre, viendo solo el tema interno, diciendo somos los dueños del mundo, los maestros del mundo. Y la historia pues cambió mucho después del 2013. Entonces arranco aquí con un poco de historias de calificaciones, la línea roja es Colombia, para que ustedes se den cuenta que estas oleadas de calificaciones son cíclicas, de alguna forma al principio todos íbamos bien hasta el 2013, cuando se dio la última mejora en calificación de Colombia, un poquitico antes se dio la de Brasil, también ahí ustedes ven la de Chile, que siempre ha estado por arriba, que es la gris. Y finalmente la de Perú. Si usted me dice, en todo este periodo, ¿quién es el gran ganador? Yo le diría a ojo cerrado, eh, Perú. Perú arrancó más abajo que todos y terminó en una buena posición este ciclo que hemos vivido recientemente en los últimos 10 años de pérdidas de calificaciones. Pero entonces aquí uno se da cuenta que sabe que hay algo global, que sí, los corredores pueden ser mejores pilotos, pero si hace sol, como se hizo sol hasta el 2013, pues van a ir más rápido, y si llueve de ahí en adelante, pues van a ir más despacio. Y si usted es un piloto malito, pues termina como terminó un Brasil y un Colombia, que terminó devolviendo casi que todo lo que ganó. Y si es un piloto medio decente, pues termina como Brasil y bueno, y México que tuvo la suerte también de su cercanía geográfica con Estados Unidos. Y aquí quiero, digamos, brincar a decir, bueno, acá hay un tema global. ¿Qué es lo que es el tema global? Y volvemos a hablar un poco del entorno que se está viviendo. Yo siempre lo reduzco, vuelvo a insistir a la historia del DXY. Entonces, si quiere, pasemos al siguiente slide. Y quiero que ustedes piensen un poco en cómo se estaban viviendo las calificaciones, cómo se han vivido este último periodo, que ustedes lo puse en rojo, todo el periodo de descalificaciones de Colombia, descalificaciones, desmejoras en la calificación. La primera desmejora se da en el 2017 y la última desmejora ahorita, ayer, ¿no? Es la idea, o antier, pues. Y antes de eso hubo un periodo de mejoras, que fue entre el 2002-2003 y hasta el 2013. Y ustedes ven, serán solo mejoras, mejoras, mejoras. Arrancamos en W neutral, que es con lo que estamos terminando ahora, con Standard Poor's, y terminamos en triple B neutral. Y antes de eso había otro periodo y así. Y lo que tienen en común esos periodos, la marea. La marea es completamente diferente cuando el dólar es a la baja. Usted se queda quieto y la deuda se le cae, las materias primas se disparan, la inflación está controlada, el dólar se desploma en el país, la inversión llega como loco y usted puede ser muy malo o muy bueno, puede ser un gran piloto como el piloto de carreras de Perú o un piloto no tan bueno y le va a ir bien. O bueno, puede ser Venezuela y hasta Venezuela le fue bien en esa época. Eh, claro, pero si usted es mal piloto, pues después cuando cambia el ciclo le va mal. Entonces, el punto aquí es que, ¿cuál es el mejor indicador para señalarle a usted el apetito, la dirección del ciclo? El dólar, la dirección del dólar. ¿Por qué? Porque usted no invierte en Latinoamérica si usted cree que el dólar es para arriba, porque usted sabe que a Latinoamérica le duele el dólar para arriba y ahí usted pierde la plata, es en la moneda, ¿no? Es que me fue divino en la compañía que compré, está buenísima, en Colombia le va re bien, pero el dólar se acaba de subir 2.000 pesos, pues perdió toda su inversión. Entonces el dólar es la variable más importante para la decisión de inversión. Entonces estos ciclos de dólar son muy, muy importantes. Y aquí le agrego ese pequeño puntico que ustedes ven ahí, porque esta es una historia que usted y yo vivimos, que se da en el rebalanceo de JP Morgan. Entonces aquí les cuento infidencias de Alianza. Alianza, antes Rich y yo trabajábamos solamente para el lado especulativo, ¿no? Imagínense el logo de Wall Street, versión criolla. Y era solo para eso, era solo para invertir, invertir, invertir. Bueno, de repente hay una película menos oscura que esa, pero era invertir de corto plazo, era trading. Y en el 2013 salimos, se cambia digamos, la posición de lo que queríamos hacer en Alianza y decidimos contar nuestras historias de cómo veíamos el mundo. Y ahí Alianza dice, nosotros vemos el dólar para arriba, el mundo está cambiando,
Colombia eventualmente puede perder el grado de inversión, estamos muy concentrados en petróleo, toda la historia que usted podría oír ahora. Y me recuerdo que en esa época era como, estos tipos solo quieren llamar la atención porque están diciendo muchas locuras. Y en ese momento se da el anuncio del rebalanceo de JP Morgan, que fue, que es lo contrario a lo de ahorita. Colombia entra en los índices y viene un montón de plata a Colombia, el dólar se desploma a 200 pesos y ahí claramente nos acabaron porque no se les ocurría que Colombia recién recibía el triple B neutral, iba a perder el grado de inversión, iba a pasar todo lo que terminó pasando. Claro, nosotros lo que veíamos era una repetición de los 90, ese era nuestro marco de análisis. Al final, la historia ustedes la conocen, se terminó dando y los 90 se repitieron, yo creo que peor o tan parecido como lo que se acaba de vivir de 15 años de dólar arriba. Pero bien lo que pasó en el rebalanceo de JP Morgan, el dólar bajó, la línea roja bajó un poco, y después nosotros escribimos un documento de dicho, ¿usted se acuerda? Que se llamaba La pelota debajo del agua. Nosotros decíamos, claro, en medio de nuestras heridas, lamiéndonos las heridas, decíamos, esto es casi llorando, ¿no? Esto es una pelota debajo del agua, las manos, llega una plata, pero la dirección es hacia arriba. Apenas la plata termine, la dirección va a explotar el dólar arriba. Y eso fue lo que pasó. El dólar bajó 200 pesos y antes de que terminara el rebalanceo, estalló el dólar arriba y se unió con la línea verde. La línea roja se unió con la verde, que era el dólar a nivel mundial. Fíjense dónde está el dólar a nivel mundial. Claro, hombre, si el dólar, el de XY cambia de tendencia y se va para arriba, pues se va para arriba y es otro análisis. Aquí es clave que uno crea en la idea de que el de X es para abajo, y nosotros hemos mostrado muchos análisis de por qué lo creemos, pero seguramente lo seguiremos mostrando. Pero si el dólar es para abajo, lo que está pasando con las calificadoras es temporal, es una burbujita, es tener la pelota debajo del agua. Si el dólar sigue para abajo, apenas termine el periodo de rebalanceos, la pelota va a estallar y en este momento la pelota es hacia abajo, ¿no? La están presionando hacia arriba, y lo que debe es bajar. Eh, bueno, la verdad, esa era como la historia principal que le quería contar. De repente, vámonos al slide del dólar con el PIB, para no alargarnos más, que ya les hemos gastado mucho tiempo, ya vamos a cumplir los 50 minutos. Y esta es una forma como de mostrarles un poquito otra vez la obsesión con el dólar en el mundo. Y ahí lo que hay es el PIB colombiano, que ahorita pues estamos tratando de crecer cerca del 3%. Y ustedes se dan cuenta, y yo creo que es suficientemente claro, que esas grandes oleadas del dólar, esto no es el dólar en Colombia, es el dólar en el mundo, es el de XY, eh, terminan afectando el crecimiento de Colombia. Es una variable clave para el crecimiento de largo plazo del país. Entonces, no es solamente que es que el inversionista, a mí no me importa porque yo no soy inversionista, yo tengo una compañía, yo necesito saber es cómo le va a ir al país. Hombre, si el dólar en el mundo cambia de tendencia, el crecimiento de Colombia va a ir creciendo. Y esto es una historia más para que, para terminar ahí, es cuando le dicen a uno, no, es que la deuda de Colombia es explosiva y no va a regresar y esto es muy difícil, el próximo gobierno no va a poder. En este momento particular, el próximo gobierno va a tener 1.000 ayudas. Va a tener 1.000 ayudas de un dólar que va a estar bajando unas materias más fuertes, confianza, si logra transmitir la confianza adecuada, para que nosotros sí podamos contener esa explosión de la deuda, y que no sea tan explosiva como todo el mundo está diciendo. Y me siento en el 2013, pero con signo contrario. En el 2013 decían, es imposible que la deuda se suba, somos invencibles y ahora todo el mundo, la deuda ya está destinada a explotar y ya no podemos hacer nada. Y yo creo que el entorno mundial nos está diciendo otra cosa, Rich. Y ahí termino mi historia. No, perfecto. Si quiere, vuélvase una y venga, le doy tres comentarios del tema, esta historia de largo plazo, que me acuerdo perfectamente en el 2013, cómo le dieron sombrerazos por el rebalanceo, cayó 200 pesos, y en ese momento también sacamos un fondo, ¿se acuerda? Que Comprar compraba el títulos dólar. en dólares, que se Sí, por llamaba supuesto. Alianza Internacional, me acuerdo, cuando el Sí. dólar está por allá entre 1.800 y 2.000 pesos, y luego fue a 3.000, ¿listo? Primer comentario, todo depende del piloto, usted lo dijo. El mejor piloto ha sido Perú dentro de esa historia. La buena noticia es que cambian los pilotos de Colombia en agosto del 2026. Entonces dependemos de esos pilotos para ver qué tanto podemos aprovechar ese nuevo ciclo bajista en el dólar. ¿Listo? Y eso pues va a depender de qué tanto se revalúa o se evalúa poco nuestra moneda. ¿Listo? Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje, los inversionistas no piensan en la noticia de ayer. Para eso están los historiadores y los economistas, llamémoslo clásicos, o comentaristas de temas económicos. Los inversionistas piensan en expectativas y piensan en lo que va a pasar los siguientes 2 o 3 años.
Entonces ya cuando Pipe, cuando S&P le baja la calificación a Colombia a W con outlook negativo, ya uno pensando a largo plazo uno dice, oye, esto peor imposible, que usted me oído esta frase, que es contraria a la película de Jack Nicholson de Mejor Imposible. Peor imposible porque pues viene un cambio en el ciclo político. El mismo Ministerio de Hacienda cuando proyecta las cifras de déficit fiscal se acuerda que pues se ve una tendencia bajista, lo que pasa es que eso puede ser o lento o rápido, dependiendo de las medidas que tome el próximo gobierno. Va a depender si facilita o no la exploración petrolera. Es decir, un gobierno que facilite la exploración petrolera, paréntesis, ahí no pusimos en vaso medio tapado el descubrimiento de Ecopetrol, ¿no? Lorito me parece que se llama, que son 60.000 barriles de petróleo diario, que es el 10%, eso ayuda, ¿no? Es decir, si facilitan exploración petrolera, si le dan un estartazo a la economía con los temas de construcción, si por lo menos dan mensajes de disciplina fiscal controlando el gasto, ¿sí? Pues lo que va a venir en, no sé si en 3, 4, 5 años va a ser, nos quitan el outlook negativo y nos lo dejan estable. Y no será irracional pensar, oye, ¿qué tal que nos vuelvan a poner en W más? ¿Sí? Y uno debe comprar eso es antes, no un día antes de que pase la noticia. ¿Listo? Porque lo estamos viendo en este momento. Simplemente ese es como el mensaje, el cambio en el piloto y para el tema de inversiones, no pensar en la noticia de periódico que salió hoy, sino en lo que va a pasar en un buen tiempo. ¿Listo? De acuerdo, Richie. Yo creo que y ahí se nota un poco mi obsesión por el DXY. Por eso yo Sí, solo sé hablar de eso. A mí sí, el sí, resto sí, de sí, sí. temas me Yo pasan sé. por encima. Listo. Y bueno, vámonos al calendario, ya terminemos. Ya todas estas historias, la próxima semana es una semana importante, todas son importantes. La próxima semana es empleo en Estados Unidos, así que vamos a estar pendientes. Eh, entonces comenzamos a listar a la otra semana que será inflaciones, ¿no? Inflaciones claves. Y adicionalmente es la fecha límite que se autoimpuso Donald Trump para pasar su paquete fiscal. Y como les digo, el mercado hace 3 semanas no podía vivir con la idea del paquete fiscal y ahora parece que sí, que de pronto, no importa si Estados Unidos se endeuda un poco más, ve a Japón que tiene el doble de deuda y no pasó nada, bueno, lo que sea. Eh, y en términos de ocio, tenemos ahí algunas recomendaciones. Bueno, la final eh, de la Copa en Colombia, Medellín contra Santa Fe. Tenemos una película que yo creo que va a estar buena. Nos estaba contando ahorita Felipe Cuadros, nos contaba que el presupuesto es el más alto de toda la historia. La calificación es bastante buena, 7.9 con Brad Pitt y con Javier Bardem, que es Fórmula 1, que es F1, me parece que va a estar buena, hay que verla. Y ahorita que estábamos hablando de las modas de la juventud, hay un primer torneo que está haciendo Red Bull de pádel el sábado 5 de julio. Yo le conté, yo no sé, yo le conté, yo me puse a jugar pádel y la primera, como la segunda o tercera vez terminé mal de los tobillos, casi me mato. Sí, sí, pobre Eh, su rodilla. Y sí, sí, usted ya no está para el pádel, usted está para ajedrez y parqués, creo. Yo tengo una lucha con mi edad, entonces estoy dedicado al pádel y me acabo de ganar un torneo por allá de categoría bajitica, pero pues contra otros señores los gané. Entonces voy a seguir intentándolo. Bueno, Richie, esas son las historias. Espero que hayan tenido una semana buena. Hombre, volatilidad va a haber, lo que sigue va a haber volatilidad, seguro nuestra visión yo sé que es muy optimista. Pero bueno, esta es la que creemos, ¿no? Y cuando hemos sido pesimistas, hemos sido muy pesimistas. No es que estemos contando no es que vendemos Coca-Cola y estamos diciendo que la Coca-Cola es buena o cualquier cosa de que el dulce es bueno. Entonces, ahora estamos muy optimistas y esperemos que la volatilidad termine siendo una oportunidad para invertir. Sí, y Pipe, tal vez el tema, esta clase de la cebolla fiscal, ¿se acuerda que veíamos ingreso? Pues lo del gasto claramente no lo pudimos ver hoy, pues porque las noticias que salieron son relevantes pues para este negocio. Retomaremos ese tema del gasto en 15 días. Bueno, De una. en 8 días pues usted ahí con Carlos, porque yo voy a estar de vacaciones, hablarán de la tasa de desempleo, me imagino que se publicará ese día a ver si ese tan esperado rebalanceo afecta en algo los test y ver si el S&P rompe los 6.200 con fuerza. Yo creo que eso va a ser lo interesante para ver dentro de ocho. Y ver si el dólar rompe los 4.000 abajo o sube por ese rebalanceo. Yo estoy más hacia el primer lado. ¿Listo?
Buenísimo, Richie. Entonces Bueno, descanse y listo. Nos vemos en 15 días con usted y gracias a todos por acompañarnos hasta acá. Que tengan un buen día. que estén bien. Hasta luego. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.